Se viene Semana Santa, compras, ¿qué hacemos? Che, y el huevito de Pascua y todo sale un huevito, cada vez más caro todo. Registran un aumento de precios bastante importante en la canasta de Pascuas. Y vamos a hablar con el titular del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, el INDECOM, Miguel Calvete, a raíz de cómo están los precios en supermercados, en diferentes lugares que tienen que ver con la venta de los tradicionales huevos de Pascua, figuras de todos los tamaños, marcas, colores, precios, etcétera. Miguel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. Esto es gratis, ¿no? ¿Qué tal, Shapiro? ¿Cómo le va? Pero ¿cómo anda? Bien, acá estamos trabajando un poco. ¿Cómo lo trata este 2021 en materia de precios? ¿Usted se junta con sus pares o con sus amigos y te dicen, Miguel? Sí, bueno, la verdad que es una situación, creo que nadie escapa de esto, más allá de los que estamos en este tema del consumo masivo y del análisis de comportamiento de consumo, análisis de precios, inflación, de costos. Creo que hablando con cualquier ciudadano y con común y consumidor, que de hecho todos lo somos, nos damos cuenta que el año de pandemia, más allá del año que le generó a la economía en general, ha sido, en lo que respecta al tema inflacionario, un año muy, muy, muy duro, ¿no? Y con una proyección donde, lamentablemente, más allá del 29% que el gobierno prevé dentro del presupuesto, obviamente en lo que es consumo masivo y en lo que respecta a alimentos, canasta básica alimentaria, va a superar holgadamente los 40 puntos, ¿no? 40% más, holgadamente los 40 puntos, o sea, como base 40 y de ahí para arriba. Tanto, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo como distintas consultoras privadas, en lo que respecta a alimentos, vamos a estar entre un 41 y un 44%, siempre hablando de una estabilidad, una relativa estabilidad cambiaria. No nos olvidemos que ya hay una proyección del dólar futuro prevista en el presupuesto, que ronda más o menos la inflación que prevé, así que ya tenemos un piso de un 30%, pero también hay una situación donde los insumos de la economía y los bienes transaccionales, harinas, aceites, plásticos, envases, cartón, vidrio, etcétera, están dolarizados. Sí, y además a no quitarle el foco a que todo esto se transporta, y el transporte necesita combustible, y el combustible está sufriendo subas sistemáticas. Exactamente, cuando se mide el IPC, el índice de precios del consumidor, y se mide la inflación, el INDEC, obviamente toma un portfolio de precios, y esos precios, muchos de esos bienes y servicios son costos que están, como se suele decir en la jerga, pisados. ¿Qué es pisados? Son regulados por el Estado. El valor de la energía, luz, gas, el de los combustibles, que más allá de eso igual siguen aumentando. Precios máximos, en el caso de alimentos se toman muchos de los precios máximos. Entonces obviamente nos da una inflación un promedio del 2,5%, 3%, 3,2%, 2,8%, depende del mes, pero vemos por otro lado que el índice de precios mayoristas medidos por el INDEC está superando el 5,8%, el 6,2%, 6,1%, y a la larga eso termina generando un efecto. ¿El 6 mensual? ¿Está hablando de valores mensuales? Sí, la inflación mayorista del último mes fue un 6%. Entonces encontramos que en algún momento eso se traslada al precio de gondola al consumidor. Muchas veces los puntos de venta, los distribuidores o los mayoristas están cubiertos porque han especulativamente o preventivamente, entre comillas, han generado una suerte de colchón y a veces lo absorben, pero lamentablemente es una espiral y es una rueda de nunca acabar, ¿no? Es como el huevo de la gallina esto. Y relevando el tema de lo que es canasta de Pascua, para hablar de un season o de una estación puntualmente, como puede ser Navidad. Armemos una canasta de Pascua. Yo estoy charlando con Miguel Calvete, quien es titular del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, el INDECOM, a
a raíz de lo que está pasando en la República Argentina con el índice de los precios, mayoristas, minoristas, la inflación, y cómo también quien produce y quien compra y después vende se tiene que reponer el producto y se tiene que cobrecer de los embates de la inflación, punto más, punto menos, con toda la dinámica que estamos viviendo. Pero armemos una canasta, o no sé si la han armado allí en Indecom, para contar a la gente una canasta de Pascua de qué productos y de cuánto estamos hablando. Bueno, a ver, depende la conformación familiar, depende del lugar, pero una canasta de Pascua, supongamos que tenemos 2 hijos menores, tenemos que hablar de 2 pequeños, o 2 huevos de Pascua o 2 conejos de Pascua, o la mesa, lo que es la mesa de vigilia. Entonces lo que relevamos nosotros, una rosca de Pascua, lo que relevamos nosotros fundamentalmente son este tipo de productos, donde si tomamos huevos de Pascua, conejos de Pascua, que son todos derivados, en el caso bueno, puntualmente de producción nacional, con un insumo importado que es el cacao, hemos hecho relevamientos y hemos encontrado diferenciales de precios interanuales entre un 84 y un 129%. Interanual, atenti con esto que acaba de decir Miguel. Hay una variación interanual, o sea, 2020, versus 2021, entre un 80 y un 120%, ¿dijo? Sí, un 129%, es lo que encontramos en productos de primeras marcas. ¿Qué ocurre y a qué obedece esto? A ver, la conformación del costo de los productos de Pascua se realiza en los meses de noviembre, diciembre y enero. Entonces, nosotros lo que medimos desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo es noviembre-diciembre 2019, enero 2020, contra noviembre-diciembre 2020, enero 2021. Y ahí es cuando han impactado 2 devaluaciones directas en el principal insumo, que es el cacao. Pero también encontramos un componente especulativo, porque no es lineal, no es que si hay una devaluación del 50%, los precios tienen que aumentar un 50%. Sí aumenta el insumo, el caso del plástico, el caso de distintos productos importados, en el caso del cacao. Pero la composición final del producto, el cacao o ese insumo importado, no supera el 20%. Entonces ahí es donde vemos que muchos actores de la cadena de industrialización, la cadena de distribución, mayoristas y comercialización, tienden a tener una actitud especulativa y aumentar un poco de más por las dudas. Y eso es lo que distorsiona el precio y generan este tipo de efecto cascada. Ocurre lo mismo con otros productos que hemos relevado. Bueno, el caso de panificados, básicamente las roscas de Pascua están entre un 53 y un 72%. Es decir, vemos que en todos los casos holgadamente supera la inflación promedio. Si desagregamos alimentos en la inflación siempre anual, interanual, siempre vemos que es entre 8 y 7, 8, 10, 12 puntos, depende qué tipo de canasta y qué nivel socioeconómico midamos puntualmente, pero supera por lo general entre un 10 y un 15% a la inflación habitual. Si tenemos un 42%, por lo general en alimentos, estamos entre un 48 y un 52%. Suele darse eso en los últimos 15 años en la Argentina. Volviendo al tema de los productos, encontramos lo que hemos relevado también en el caso de panificados, como decías, canas de roscas de Pascua, donde el principal insumo es harina y colorantes, saborizantes. No debería haber una influencia directa, porque la harina, si bien es un commodity, tiene una incidencia que no supera el 30% de la composición final del producto. Entonces ahí también encontramos que hay cierto aprovechamiento, ya sea porque es un producto de temporada y quieren ganar más en esos pocos días, estas pocas semanas previas, o bien por una cuestión especulativa. Y después en el caso de pescado, que ahí es bastante más distorsivo, porque depende de dónde se comercialice, si es en pescaderías, que son comercios especializados, y son grandes cadenas de supermercados que tienen sus pescaderías, encontramos diferenciales entre un 20 y un 25% de precios, pero a su vez, comparado con el año pasado, el caso, por ejemplo, de merluza, fileteada, que es el principal producto que se mide, el filete de merluza, el filete de salmón, todo lo que es pescado fresco, encontramos que hay aumentos entre un 48 también y casi un 80%. Estos son promedios, ¿no? Depende si
medimos provincia de Buenos Aires, si medimos el sur del país, o si medimos el NOA, región de Cuyo, donde obviamente incide, como vos bien decías recién, el tema del transporte. No nos olvidemos que es un producto que hay que transportarlo refrigerado. Uh-huh. Qué lástima que los trenes no funcionen como debiesen, ¿no? Como para morigerar un poco el tema de los... Ese es uno de los temas que fundamentalmente acá la estructura logística en Argentina está invertida, ¿no? Tenemos prácticamente un 80% de traslado en camión, y lo que es tanto fluvial y obviamente ferroviario está muy, muy deteriorado. Miguel, le agradezco este momento, le mando un abrazo y gracias por este panorama que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El señor Miguel Calvete, de INDECOM, del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hablando sobre lo que se viene, los aumentos que se van a trasladar en la góndola Pascua 2020-2021 entre un 80 y un 129% más.